Pues vamos a abrir nuestras Biblias en la primera epístola de Pedro, que empezamos a estudiar. Vamos en el capítulo 1. Vamos a leer, para recordar de lo que estamos hablando, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Hoy toca los versículos 8 y 9, pero vamos a recordar todo lo anterior. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos a orar. Señor, te damos nuevamente gracias por tu misericordia, por tu palabra. Pedimos que nos ayudes a entender qué dice tu palabra, y que no solo entenderla, sino que llegue a nuestras vidas de una manera eficaz, que nos ayude a ser consolados, a buscarte, a obedecerte, a ser santificados, todo para que tú nos mandas tu palabra, sobre todo para la salvación de nuestras almas, por medio de la fe, como dice aquí el apóstol Pedro. Ayúdanos, Padre, ponemos nuestras almas, nuestra mente en tus manos para que tú obres a través de tu palabra, y pedimos que todo sea para tu gloria, y lo pedimos por Cristo. Amén. Cuando nosotros leemos un libro, siempre tenemos que ver todo el contenido del libro. A veces si agarramos un libro y lo ojeamos, vemos una parte aquí y el final, no podemos entender de qué se trata. A veces tenemos una ligera idea, pero siempre al principio se define mucho de lo que va a tratar el libro, y es la base para entenderlo. Así sea un libro de matemáticas, al principio están definiciones que nos sirven para entender lo que dice después. Sin entender eso, pues interpretamos mal y entendemos mal. La Biblia no es una excepción, aunque esos son muchos libros, es un libro con un solo tema. Está desde el principio, es la historia de la redención del pueblo de Dios, empezando ahí en Génesis. Habla de la simiente. Por eso a veces vemos que vienen genealogía tras genealogía, hijo de tal, los padres, los hijos, y por eso habla de una simiente, de esa simiente de la mujer. Por eso son importantes las genealogías, para que se vea que es esa historia de esa simiente a la que llega la salvación del pueblo, después el pueblo de Dios. Habla del reino de Dios, con un rey que va a venir a reinar, y esa es la historia que nos narra el libro. Dentro de eso tenemos diferentes libros, esta carta de Pedro,
Y dentro de la carta también no podemos tomar un versículo y aislarlo de todo. Entonces hay palabras que nos dicen eso. La carta fue escrita, esta carta de Pedro, pues es una carta completa, no tiene capítulo 1, capítulo 2, sino es una carta. Tampoco tiene número de versículos. Y aquí en lo que estamos estudiando vemos en el versículo 6 que tenemos nosotros, en lo cual vosotros os alegráis. En lo cual, ¿cuál es eso? ¿Cuál? Es lo que tenemos que ver. Entonces, es la salvación. En estos versículos que leímos, y todavía hasta el capítulo 2, en medio del capítulo 2, Pedro habla de la salvación, principalmente en el aspecto futuro. Habla de esta salvación con un motivo de gozo. La salvación es la finalidad de nuestra fe, que está siendo perfeccionada por medio de las aflicciones. El tema general de la carta de Pedro es el sufrimiento de los creyentes. Y como cristianos tenemos una identidad única, de eso que les hablaba, que es la historia de toda la Biblia. Esa identidad es la de ser el pueblo escogido o elegido, que está disperso en el mundo, pero que no pertenece al mundo. Es un pueblo peregrino. Estamos en el mundo solamente de paso, en un viaje hacia nuestra patria que está fuera de este mundo. Esa patria es el reino de Cristo. Pero para llegar allá tenemos que pasar necesariamente por el territorio de un reino enemigo. Hay oposición en nuestra marcha, y los habitantes del mundo quieren que detengamos nuestro viaje y nos quedemos a vivir entre ellos, formando parte del reino donde ellos viven y sirviendo al rey al que ellos sirven, al príncipe de este mundo, a Satanás. Hay cosas atractivas que el mundo ofrece, pero al creyente verdadero lo que le importa es llegar a su patria, donde recibirá la valiosa herencia de la salvación y estará ahí disfrutándola para siempre. Ese es un motivo de gozo permanente. Y seguimos avanzando en nuestro viaje. Hay oposición y hay persecución. La peregrinación se caracteriza por persecución y diversas pruebas que traen sufrimiento a la vida del creyente. Los habitantes del mundo también tienen sufrimiento. El sufrimiento es común para todo el mundo, para todos los seres humanos, sin ninguna distinción. Porque el sufrimiento se debe al pecado. Todos los seres humanos están corrompidos por el pecado desde su nacimiento, y por eso todos los seres humanos sufren. El pecado trajo maldición sobre la tierra. Por eso es necio querer quedarse ahí y vivir por las cosas del mundo. Pero los habitantes del mundo influyen en los creyentes, y entonces los creyentes quieren vivir como ellos, pensando que los que viven del mundo no sufren, que su vida es solo placer, que hay muchas cosas para disfrutar, que es una vida para gozar. ¿Quién no quiere una vida así? Vamos a Números
libro de Números, capítulo 11, versículos 4 a 6. Aquí está contando la historia de esa peregrinación hacia una tierra del pueblo terrenal de Dios. Dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de Vale, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. En su peregrinación hacia la tierra prometida, los israelitas se olvidaron de sus sufrimientos en Egipto. Vieron lo que tenían en esos momentos, el maná, y lo despreciaron. Querían lo que no tenían y lo querían ahora. ¿Para qué esperar hasta llegar a la tierra prometida para tener una buena alimentación? La esperanza que aprendieron del mundo era esperar que les fuera mejor y gozar de la vida. Y del mundo, esa es la única esperanza posible, que las cosas vayan mejor y mejor. Lo que cuenta es el aquí y ahora. Así es la naturaleza humana. Como las cosas del mundo no pueden satisfacer el alma, quieren creer que lo que no tienen es lo que se necesita para ser felices. Queremos carne. Si tan solo tuviéramos carne para comer, entonces sí estaríamos satisfechos, entonces sí seríamos felices. Los extranjeros sufrían por la carencia de carne. Ellos, los del pueblo, tenían el mismo sufrimiento. Pensaban que si tenían carne para comer, se acabaría el sufrimiento. Después la tuvieron en tanta abundancia que la aborrecieron. El problema no era tener o no tener carne. El problema era no creerle a Dios, despreciarlo a Él, a su herencia y lo que les daba. Hay en Números, capítulo 11, versículos 19 y 20. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? El sufrimiento seguía para todos de una manera o de otra. La diferencia del sufrimiento del mundano y del sufrimiento del cristiano es la manera en que se sufre. Los sufrimientos son diversos, no son del mismo tipo ni de igual intensidad, pero son sufrimientos. En el mundo, el sufrimiento es causa de dolor y de tristeza. Lo que distingue a un cristiano no es que tenga sufrimiento o no, tampoco lo que sufre, sino la manera en que sufre. Pedro dice que es con alegría. Dice que los sufrimientos, pruebas y tentaciones se reciben con alegría porque prueban nuestra fe. El sufrimiento
y la alegría son sentimientos opuestos. Difícilmente se pueden sentir al mismo tiempo. Uno apaga al otro. Si estoy sufriendo, ¿cómo puedo estar alegre? El sufrimiento trae tristeza, no alegría. Si estoy triste, se refleja en todo lo que hago. Por la tristeza se me quita el hambre. No puedo disfrutar de la comida que en otras circunstancias disfruto. No hago lo que hago cuando estoy contento. Si estoy triste, no río, no canto. Se nota que estoy sufriendo. Sin embargo, el sufrimiento y las pruebas para el creyente es un motivo de alegría. La afirmación de Pedro parece contradictoria. Para contestar la pregunta de cómo puedo estar alegre en la aflicción, da las razones por las que somos afligidos por diversas pruebas. Primero dice, si es necesario. Y sí es necesario. La prueba es necesaria e inevitable, porque el sufrimiento revela las impurezas de nuestra fe que deben de ser quitadas. Así como cuando el oro es refinado, fundiéndolo, las impurezas suben, se quitan, se notan que están ahí, se quitan y queda el oro puro, como dice Pedro. También es lo que hacen en nosotros. De manera complementaria, las pruebas muestran lo que es verdadero y valioso de nuestra fe, si es una fe genuina o no. Es fácil decir que yo soy un creyente, pero en las pruebas yo puedo ver si es verdad. En la prueba puedo ver cómo es mi amor por Jesucristo, si en verdad lo amo. Como cuando en las dificultades puedo ver si en verdad amo a mi esposa, si en verdad amo a mis hermanos. Cuando no hay problemas, cuando no hay dificultades, parece que yo amo a todo el mundo. Cuando no estamos de acuerdo, o cuando hicieron algo que nos lastima, que nos ofende, es cuando se ve si estoy dispuesto a ceder, a pasar por alto la ofensa y dispuesto a perdonar, a ver si en verdad nos ama. La prueba revela la pureza y lo genuino que hay en mí, me lo revela a mí. Dios ya sabe lo que hay en nosotros, sabe lo que es impuro y pecaminoso. Para Él no es una sorpresa lo que hay en nuestro corazón. Los sorprendidos somos nosotros cuando viene la prueba y reaccionamos de cierta manera. Tenemos la tendencia de pensar que somos mejores de lo que en realidad somos. Creemos que somos más santos, más rectos de lo que somos. Y siempre pensamos que hay una justificación para lo que hacemos. Si cometemos un error, pues no es tan grave. Y lo comparamos con otros para demostrar que fue algo leve. Y al final, pues no es nuestra culpa. Siempre hay alguien a quien culpar. Con la prueba y la aflicción, Dios nos muestra a nosotros lo que todavía no conocemos de nosotros mismos. La prueba nos saca a la vista. La prueba no es una muestra
del rechazo de Dios. En la prueba no somos desechados. La prueba es la mano de Dios revelándonos lo que no viene de Él y es de nosotros, para que nosotros lo sepamos. La prueba es para nuestra santificación y nuestra purificación. Nos muestra lo que hay en nuestro corazón. La aflicción es necesaria, no solamente por lo que revela, también por lo que produce. La fe no es perecedera como el oro, porque la fe viene de Dios. Y dice Pedro que produce alabanza, gloria y honra, no para nosotros, sino para Jesucristo. Al final de cuentas, las pruebas y las aflicciones del creyente son para la gloria de Dios. Cuando termina la prueba, salgo de ella confiando más en Dios, creyendo en Él. Mi fe se manifiesta verdadera, se manifiesta como la obra de Dios. La confianza en mí, en mi bondad, en mi capacidad, desaparece y queda lo que es de Dios, y Él recibe entonces la alabanza, recibe gloria y honra a causa de eso. La aflicción saca a la luz las impurezas de nuestra fe, que deben quitarse para que quede solo lo que es de Cristo. Mi justicia debe ser quitada, mi amor debe ser quitado, todo lo mío debe ser quitado para que al final quede solo Cristo. El proceso de refinación no se completa durante nuestra vida, sino hasta que sea manifestado Jesucristo. Debemos recordar que estamos siendo transformados de lo que somos a la imagen de Cristo, por lo que hay que quitar todo lo que no sea de Él. Vamos a Gálatas, el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19. En otra parte dice que el que comenzó la buena obra será fiel hasta terminarla, y esa obra es esta. Dice: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Nuestra fe probada y aprobada, mucho más valiosa que el oro, será para alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Le da la gloria a Él porque Él es el autor de nuestra fe. Solo a Él le corresponde, por toda su obra de salvación que nosotros recibimos como herencia. Vamos a Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Las aflicciones son entonces necesarias por lo que revelan y por lo que producen. La vida del creyente es de tribulación. Cristo no nos llamó para prosperar en el mundo o para tener éxito. Nos llamó a morir, a entregar nuestra vida
por él. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 23 a 25. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? El joven rico se acercó a Jesús para preguntarle qué debía hacer para tener la vida eterna. La respuesta que recibió era que debía guardar los mandamientos. Él dijo que los guardaba todos, desde siempre, desde su juventud, y quería hacer más, y preguntó: ¿qué más me falta? Como respuesta, él recibió una prueba. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Este joven tenía que ver su codicia y su avaricia y entregarlas para que fueran quemadas, para que sus motivos y su amor hacia Cristo fueran purificadas. La prueba le mostró que no amaba a Dios más que a las cosas. Tampoco amaba a su prójimo. No le interesaba tener un tesoro en el cielo. ¿Para qué? Si él no iba viajando hacia allá. Él era del mundo. La prueba lo entristeció, pero se alejó de Cristo porque prefirió su riqueza. La prueba mostró que su fe no era verdadera. En el versículo 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Eventualmente vendrá para ti una prueba así, no una vez ni una, sino muchas. Hay muchas cosas en las que confiamos y que queremos, a las que les damos más importancia y más valor que a Jesucristo, y las preferimos. Cualesquiera que sean, nos impiden ir en pos de Cristo. No importa lo que pensemos o lo que creamos, la vida eterna es lo único que importa, es lo único que tiene valor. Junto a ella, las carencias y los sufrimientos poco importan. Es necesario que reconozcas la necesidad de un Salvador, que reconozcas que has pecado y que eso te condena. El pecado te engaña y por eso quieres permanecer como un ciudadano del mundo, para no renunciar a tu pecado, así como lo hizo el joven rico.
Arrepiéntete, deja tu pecado. No vale la pena mantenerlo a cambio de tu alma. Arrepiéntete y ven a Cristo. Cree en Cristo. Confía solo en Cristo para tu salvación. Él puede salvarte porque pagó en la cruz por el pecado de los que confían en Él. Como el pecado ya fue pagado, Dios ve como justos a los que creen en Cristo. Ven a Cristo. Él no rechaza a nadie que viene a Él creyendo. Los que permanecen en su pecado, pensando que están disfrutando de la vida, sufrirán el castigo eterno que merecen sus iniquidades. Vamos a Mateo 13, 41 a 43. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Los seres humanos huyen del sufrimiento. Nadie quiere sufrir. El sufrimiento no es agradable. Todos buscan más seguridad, más comodidad. Pero Cristo nos llama al sufrimiento. Él escogió una vida de sufrimiento. No es posible alegrarnos en nuestros sufrimientos si nuestros ojos están puestos en nosotros y en nuestras circunstancias. Pero poniendo nuestros ojos en algo más allá del sufrimiento mismo, poniéndolos en Jesucristo y en su gloria, algo más allá de las circunstancias del momento, es cuando podemos alegrarnos y regocijarnos, porque no me alegro del sufrimiento, sino en algo más grandioso, en Cristo, al que amamos sin haberlo visto. Dice el versículo 8 de nuestro pasaje de 1 de Pedro 1: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pedro había visto a Cristo. Él fue testigo de los sufrimientos de Cristo, como menciona en su carta más adelante. Pero los lectores de la carta no lo hemos visto nunca. Sin embargo, lo amamos y creemos en Él. En Él ponemos nuestra confianza. En Él está nuestra esperanza, aunque no lo veamos durante nuestra vida terrenal. Creemos por el Evangelio que nos fue predicado. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, dice Cristo. La fe nos une a Cristo.
No lo vemos, pero lo amamos y creemos. No necesitamos ni ver una imagen, una estatua suya, una figura, para creer. No es necesario. Es difícil amar a alguien a que no hemos visto, pero a él no lo amamos por su apariencia. A los ojos de los hombres no era atractivo, ni es atractivo lo que ofrece. Él era pobre y vino a sufrir. Él no hacía nada, no trabajaba, hijo de un carpintero, no tenía casa, no tenía posesiones. Para el mundo, alguien así es un fracasado, es digno de lástima. Vamos a Isaías 53, versículos 2 y 3. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado el quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Los ojos de los hombres están cegados para ver a Cristo. Necesitan renacer para tener una esperanza cierta por la resurrección de Jesucristo, para confiar en Él y poder alegrarse durante el tiempo de prueba. Lo importante es el objeto de la fe, en quién se pone la confianza. La fe en sí misma no es nada, sino está puesta exclusivamente en el que puede salvar, en el que es digno de alabanza, gloria y honra. Los cristianos nos alegramos y tenemos gozo porque pertenecemos a Cristo. No lo vemos ahora, pero cuando se manifieste, nuestra fe, ya purificada y aprobada, le dará la gloria a Él. Porque esa fe nos ha traído hasta el final del viaje para que recibamos el objetivo que se ha logrado con la purificación y la santificación de nuestra fe, de nuestra vida, que es nuestra valiosa herencia, nuestra herencia eterna, la salvación de nuestra alma. Nos alegramos por la salvación, aunque estemos en medio de aflicciones, porque son prueba de nuestra fe ya purificada, que tiene como objetivo dar a Jesucristo alabanza, honra y gloria, a quien amamos sin haberle visto. Lo que ha dicho Pedro, entendemos por qué podemos enfrentar las pruebas y alegrarnos en medio de ellas. Hay gozo porque la fe es fortalecida por medio de las aflicciones. Nuestra esperanza es que Cristo venga y sea manifestado. Entonces, traerá la recompensa por el sufrimiento. Y finalmente, glorificamos a Dios cuando en medio de las pruebas perseveramos para recibir la herencia que para nosotros es más valiosa que cualquier otra cosa,
que las riquezas, que los placeres, porque estar con Cristo, a quien amamos, vale más. En el pasaje se habla de la fe, de la esperanza y del amor. Las tres van juntas y una lleva a la otra. La fe hace que la esperanza sea más firme. Y las dos, la fe y la esperanza, llevan a amar a Cristo aunque no lo hayamos visto. La fe es precisamente la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, como dice en Hebreos. En su primera venida fue posible verlo, y cuando se ha manifestado en su segunda venida, también podrá ser visto. Pero ahora lo conocemos por medio de la fe, y como lo conocemos, lo amamos. Tenemos los tres: fe, esperanza y amor. Pero el amor es mayor. Vamos a 1 Corintios 13:13. Ese amor es primeramente con Cristo. Amar a Cristo por encima de las cosas del mundo. A veces tenemos afectos como el joven rico, que no son Cristo. Dice el versículo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor es una característica que identifica al pueblo de Dios. Aman a Cristo por lo que es: nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Defensor, nuestro Abogado, por sus obras a nuestro favor. Él murió en nuestro lugar para salvarnos, y también lo amamos porque Él nos amó primero. Y como consecuencia, los creyentes aman a todos los que Cristo ama. Eso es lo que Él enseñó y también mandó. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Para el creyente, su amor más grande es a Cristo. El amor a Cristo es algo que se nota. En ese sentido, es como la tristeza, que se puede ver. Cuando estoy triste, se pueden ver lágrimas. Pero no diré que estoy triste riéndome a carcajadas. Si amo a Cristo, tendré una gran alegría y un gran gozo. Un gozo inefable y glorioso. En Él está el gozo. Él escogió una vida de sufrimiento por ti. Escogió recibir y soportar la ira de Dios para que tú pudieras gozarte en su amor y en su favor. En eso es que puedo gozarme en medio de la aflicción. Cristo, su gracia, su amor, su obra, su gloria es nuestro gozo, porque todo es nuestro
en Cristo cuando sufrimos. El sufrimiento no es agradable, en sí mismo no es bueno para nosotros. Nadie disfruta del sufrimiento. Hay un desorden mental, se llama masoquismo, es el que quiere sufrir, pero no es lo normal. Nosotros nos alegramos en medio del sufrimiento porque el resultado de nuestra fe en Cristo, el resultado de la fe verdadera y aprobada por ese sufrimiento, por esas pruebas, es nuestra salvación. El sufrimiento no es lo último, no es en lo que todo acaba, es para nuestra salvación. En Cristo todos los sufrimientos son para fortalecer la fe que tiene como finalidad nuestra salvación. La aflicción nos enseña a depender del Salvador, a quien no podemos ver, y no depender de nosotros mismos. Al Salvador no lo ven nuestros ojos humanos, pero lo ve la fe y lo abraza, apoderándose de todas las promesas que hay en Cristo. En eso es que podemos gozarnos. Quita tus ojos de tus problemas, del sufrimiento, de lo malo, y ponlos en Cristo, al que puedes ver a través de una fe que ya fue probada, una fe que ya comprobó el amor de Cristo. Solo así podemos alegrarnos, solo así podemos superar la aflicción, solo así la aflicción será para la gloria de Cristo. Y porque es para la gloria de Cristo es que tenemos gozo. El gozo con que nos alegramos en Cristo es un gozo inefable y glorioso. Inefable quiere decir que no se puede explicar con palabras. Es un gozo tan grande que no se puede describir. Es además un gozo glorioso porque dura para siempre. Vamos a 2 de Corintios capítulo 3, versículos 10 y 11. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Es un gozo tan intenso que hay manifestaciones externas, como gritar o bailar de alegría. Este es un gozo que no es normal, es un fruto inesperado del Espíritu en tiempo de pruebas, de aflicción y de persecución. Es el gozo que tenían Pablo y Silas, dice el pasaje de Hechos, que fueron apresados, fueron azotados mucho con varas, fueron puestos en la cárcel, en el cepo, las maderas aprisionando sus tobillos, y ellos cantaban, los presos oían. Ese es el gozo inefable y glorioso en medio de la tribulación.
Vamos a Romanos 5, versículos 1 a 6. También habla de las tribulaciones y por qué nos gozamos y nos gloriamos en las tribulaciones. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dice el versículo 9 de nuestro pasaje: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La idea completa es que creyendo en Jesucristo obtenemos lo que es la meta de la fe, la salvación de nuestras almas. En eso tenemos gozo desde ahora, aunque su consumación sea en el futuro, aunque ahora estemos en medio del sufrimiento. Precisamente por la fe que tenemos en la fidelidad de Dios, que nos guarda hasta que obtengamos la salvación de nuestras almas. Finalmente obtendremos la completa salvación cuando Cristo se manifieste. Ahí será nuestra glorificación. Aquí que dice que es obtenido el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Alma se refiere a nuestra persona completa. Dios nos salva completamente. Nos salva del infierno, nos salva del pecado, del dominio del pecado, salva a nuestra persona para que no sea esclava de los deseos del mundo. Dios salva toda nuestra persona. Nuestra salvación todavía está en proceso, pero ya nos pertenece. Tendremos posesión total cuando estemos con Cristo para siempre. Entonces, primera de Juan 3, 2. Dice Juan: amados, ahora somos hijos de Dios. Desde ahora somos hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por esa salvación en la que podemos alegrarnos en la vida que tenemos en este mundo lleno de engaño, lleno de pecado, lleno de sufrimiento. Te damos gracias por la esperanza, por la fe que tú has hecho crecer y que te encargas de ir fortaleciendo en estas pruebas. Pedimos que nos des más de tu gracia para entender, para perseverar,
que tú nos haces perseverar en realidad, Padre. Obra en nosotros con tu palabra, obra salvación para nosotros, para tu pueblo, para los peregrinos de este mundo, para los que no se aferran a las cosas del mundo, Padre. Que nosotros no seamos de esos que queremos como un fin último de nuestra vida disfrutar de la vida. Que persistamos en nuestro viaje por la fe hasta que veamos a Cristo. Pedimos que sea para tu gloria, honra y alabanza. Te pedimos por Cristo.